Ahí. ¿Ahora pueden grabar? Lo intento al tiro. Ya. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Ahí entonces están autorizados a grabar. Ya. Todavía me queda una persona en sala de espera. Ahí ya están todos. 62 participantes. ¿Ya? Bien. Chicos, chicas, para los que se vienen recién incorporando, les estoy comentando simplemente cómo va a ser la modalidad en este caso y cómo vamos a llevar a cabo las clases. Es bastante poco común. Ya. Es bastante poco común tener clases de esta forma, yo creo que para ustedes también es nuevo, así que vamos a tratar de acomodarnos durante el semestre a este tipo de modalidad. Les comentaba a sus compañeros que ya estaban que básicamente vamos a tener 3 certámenes teóricos, los cuales están ya en ADECA esta programación. En el primero van a entrar las primeras 4 unidades, que va desde la introducción a la química hasta la unidad de soluciones, ¿ya? Del segundo certamen va a ser la unidad de cinética, equilibrio y oxidorreducción. Son menos unidades porque los contenidos tienden a ser más complejos en este punto. Y ese sería nuestro segundo certamen. Y finalmente nuestro tercer certamen involucraría toda la unidad de química orgánica que corresponde de la unidad 8 a la unidad 13. En este caso, cuando nosotros hablamos de química orgánica, la química orgánica en general es bastante compleja, pero nosotros solamente las vamos a ver desde el punto de vista más básico, desde la nomenclatura, algunos principios de reactividad, y no más allá que eso, ¿ya? Lo que les pueda servir básicamente para que el próximo semestre ustedes puedan tomar su asignatura de bioquímica, que es la que les corresponde pasando química general 1. ¿Cuáles van a ser las ponderaciones? Los 3 certámenes tienen la misma ponderación, o sea, valen un 20% de la nota, ¿ya? 20, 20, 20, lo que nos da un 60% de la asignatura entre los 3 certámenes. Después de eso, cuando ya se levante, ¿cierto?, la cuarentena, esperemos que se levante, eso todavía lo tenemos que discutir, dada la realidad que vayamos a ir viviendo durante el semestre. Esta asignatura no solamente es teórica, sino que también es práctica. Y las prácticas consisten justamente en prácticas de laboratorio, ¿ya? La cantidad de laboratorios normalmente es entre 6 y 8, pero dado, ¿cierto?, lo que está sucediendo ahora, no sabemos con claridad cuántos laboratorios realmente vamos a poder hacer. En general, los laboratorios valen un 30% de la asignatura, y los laboratorios se evalúan mediante un test de entrada y mediante un informe que se entrega a la sesión siguiente del laboratorio. Y estos tienen una ponderación a su vez del 60% de los test y 40% el informe de laboratorio, lo que nos da, ¿cierto?, el 30% de la nota final para la asignatura. Y también van a realizar un trabajo individual, el que se va a realizar entre mediados y fines de semestre, el que puede ser una guía de ejercicios o un trabajo de investigación, el cual ustedes van a entregar y ese va a valer el 10% de su nota final. Con todo esto, entonces, nosotros tenemos el 100% para ver si pasan o no pasan la asignatura, ¿ya? La asignatura tiene un 51% de exigencia, como todas las asignaturas que ustedes van a tener durante este semestre, y tienen la posibilidad, y aprueban con nota 4 justo, ¿ya? No 3.9, no 3.8, ¿ya? 4. Y todas aquellas personas que tengan una nota bajo 4 tienen la posibilidad de dar una evaluación que se denomina evaluación integradora, en el caso de ustedes que es una carrera con ajuste curricular. Y esta evaluación integradora, entonces, es una especie de examen, ¿ya? Lo que antiguamente se conocía como examen, donde se escoge todos los contenidos del semestre o una gran parte de ellos y se realiza entonces una prueba. Y esa prueba vale el 50% de su nota final. O sea, si usted tiene un 3.5 final, tiene que sacarse un 4.5 para que el promedio de su evaluación integradora más la nota que obtuvo durante el semestre le dé un 4 y pueda aprobar, ¿ya? En el caso de que no le dé 4, a pesar de dar la evaluación integradora, usted reprobaría la asignatura. Ya, esa es la distribución y eso es lo que sigue. Otra cosa importante, en el caso de las prácticas de laboratorio, una vez que las iniciemos, estas tienen un 100% de asistencia. Ustedes no pueden faltar a ningún laboratorio, ya tampoco llegar tarde. Si el laboratorio comienza a las 10:20, por ejemplo,
usted debe estar en la medida de lo posible 10 minutos antes, cosa que a las 10:20 ya se esté rindiendo el test. Yo entiendo que por horario tenemos paralelo otro laboratorio. Por lo tanto, en algunos casos, claro, se puede dar la excepción de llegar 5 o 10 minutos tarde si estaba terminando su laboratorio de la otra asignatura. Pero normalmente no se permite el ingreso de personas que lleguen atrasadas. Y el que usted no entre al laboratorio significa que se echa o reprueba la asignatura. Por lo tanto, es bastante importante que si por alguna razón, cuando iniciemos las prácticas de laboratorio, usted no puede asistir, ya sea por motivos de salud, motivos personales, familiares, etc., usted tenga un justificativo médico, su certificado médico, o si es algún motivo personal, lo hable con su jefe de carrera, con su jefe de escuela, y su jefe de carrera es la persona autorizada para justificar su inasistencia. Ya no existe otro modo de justificación. ¿Bien? Bueno, eso con respecto a las evaluaciones. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Ahora, reitero, las evaluaciones teóricas van sí o sí, las vamos a realizar vía online, vía correo electrónico, vía plataforma, lo mismo que el trabajo individual, y los laboratorios los vamos a ir discutiendo a medida que vaya avanzando el semestre y tengamos mayor claridad si en algún momento vamos a poder volver durante el semestre a las salas de clase o no. Eso lo vamos a ir discutiendo a medida que vaya pasando el tiempo. No sé, chicos, si alguien tiene alguna pregunta al respecto. En caso de que no se pueda volver a retomar las clases presenciales, ¿cómo se va a hacer con las notas de laboratorio y eso? Vamos, en el caso de que no se pueda, vamos a realizar algún trabajo, ¿ya?, que nos permita cubrir ese 30%, ¿ya? Puede ser algún proyecto o algo que nos permita cubrir ese porcentaje. Ya vamos a tener una nota teórica, porque generalmente es un 30% que ayuda a los alumnos, más que perjudicarlos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo qué se puede hacer durante ese semestre, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Como para comenzar la clase. Otra cosa, chicos, les quería preguntar, prefiero que ustedes me digan, a la 1:20, que es el horario que nosotros tenemos oficialmente, ¿les complica esta clase? ¿O podemos moverla? ¿O está bien? Oiga, profe, Dígame. por lo menos a mí me complicó porque no alcancé a almorzar. Ujú. No sé si puede que le haya pasado eso a alguno, pero habría que ver ahí si no les conviene mucho. Al menos a Sí, mí llegué un poquito apurado o algo tarde porque no alcancé a almorzar o alcancé a medias. sí. Eso no. Yo también considero de que es un horario en que la mayoría almuerza, entonces es complicado. En mi caso, yo no tengo más asignaturas teóricas que con ustedes. Por lo tanto, estando en cuarentena, el día lunes y martes tengo disponible todo el día. Yo sé que hay una persona, Neftalí, si no me equivoco, el representante, ¿cierto?, del curso. El delegado, Delegado, ¿sí? no sé quién es el delegado de química, pero sí hay. Ya. Yo Sí, creo ese yo. que ustedes pueden organizarse como curso y si tienen alguna complicación me pueden informar vía correo electrónico qué horario les acomoda para poder realizar esta clase, ¿ya? Eh, les repito, lunes y martes yo tengo disponibilidad completa. No tendría ningún problema en el horario que a ustedes les acomode mejor. Por lo mismo, para respetar esta hora de almuerzo. Ahora, si la mayoría no puede, lo dejamos a esta hora y tampoco, yo por lo menos no tengo ningún inconveniente. Bien, chicos, me voy a desconectar 2 minutos y retomamos la clase en 2 minutos, ¿ok? Están tocando la puerta, cosa que... Hoy día teníamos una clase de inglés, supuestamente, ¿o no? Oye, que lo que pasa es que si corremos este horario hay que tener cuidado porque más tarde hay una clase de un laboratorio de alimentos que se tiene después. Si no, Sí, ¿verdad? Mañana Según hay yo, una hay que cuestión de inglés.
Una Sí. reunión, creo. Pero yo creo que se refería a los días de que A las tenemos solo las 3:40 teóricas. a las 3:40 el de alimentos. Pero Como podríamos... se cambió ahora lo otro, o sea, se cambió el nuevo horario, pero habría que cachar con quién nos topa, porque todavía no sé si es que vamos a tener al final todos los laboratorios, todos los prácticos, como que no entiendo nada. Es A las que 6:30 ningún profe se ha muy tarde. contactado con Vamos a nosotros. tener por ahora, Podríamos pero retrasarlo estas unos dos 20 minutos. Bueno. Pero ahí hay que ver bien cómo va a ser la... Igual podríamos adelantar, o sea, entrar como a la 1:40 a esta cuestión y salir como a las 3:10, porque después el laboratorio de alimentos a las 3:40 y además alcanzamos a almorzar. sí, yo creo que el Casalo tiene razón. Con ese tiempo está bien como para que almorcemos. Unos 40 minutos para almorzar o 50. Está bien. Sí, eso podría ser. Porque si no dijo que mañana igual tenía libre todo el día, pero no sé, que mañana tenemos Sí, pero inglés y no sé qué otro. mañana si- igual Si lo Mañana horario. hacemos a las cosas. 40, vamos a tener 1:10 para almorzar. Yo encuentro que está bien. Sí. Ya, chicos. Entonces, eso lo invito, que se pongan de acuerdo. Si este horario les complica mucho, mañana también tenemos clases, no recuerdo si a las 10:20, pero como es ahora, y esa yo encuentro que es una hora que es más prudente, ¿ya? Así que me informan por correo electrónico qué horario es el que a ustedes les va a acomodar más. ¿Bien? Ok, voy a comenzar la clase de hoy, la cual la voy a hacer mediante un PowerPoint, y esta clase, una vez que yo la termine, la voy a subir inmediatamente a ADECA. En ADECA van a estar todas las clases que hagamos, ¿ya? Van a estar las clases y también guía de ejercicio. Cada unidad que nosotros veamos va a tener su guía de ejercicio. Por lo tanto, yo les recomiendo que para que no se les junte todo, porque son bastantes unidades, por lo tanto, bastantes guías de ejercicio, que a medida que vayamos teniendo las clases, ustedes puedan ordenarse y tratar de ir avanzando. Y así también pueden ir consultando las dudas. Para consultar las dudas también pueden escribirme vía correo electrónico, ¿ya? Lo más probable es que no lo responda el mismo día, pero sí durante lo antes posible ustedes van a poder tener acceso a la respuesta, ¿ya? Ok, comenzamos entonces. Nuestra primera clase de química general. El día de hoy solamente vamos a tener una clase introductoria donde vamos a ver bastantes conceptos que estoy segura que ustedes manejan, ¿ya? Por ejemplo, materia y energía. ¿Cuál es la diferencia que existe entre materia y energía? ¿Alguien lo puede decir? ¿O quiere opinar al respecto? Se me hace un poco difícil porque tampoco los veo a todos. Veo un par de la persona que habla solamente y no veo más. Por lo tanto, les voy a pedir que en la medida en que puedan participar, participen y que no se vayan a quedar dormidos, por favor. ¿Ya? Bueno. Generalmente, señor. ¿Sí? Pensé que alguien estaba hablando. Bueno, cuando nosotros hablamos de materia, ¿cierto? Por la definición clásica, la definición que a nosotros nos han enseñado desde el colegio, es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Otra característica que tiene la materia, o a lo que nosotros nos vamos a referir por materia, es todo lo que esté formado por átomos, ¿ya? Nuestra primera unidad va a partir justamente por el estudio de los átomos. Cómo están conformados, cuáles son los modelos atómicos, cómo llegamos entonces a definir una reacción química a partir del comportamiento de los átomos. Y la materia está asociada a otro concepto que es el concepto de energía. La energía es una especie de fuerza invisible, ¿ya? Que nos va a permitir realizar un trabajo. Existen múltiples formas de energía que pueden ir desde la energía mecánica, la energía cinética, potencial, eléctrica, eólica, y todas ellas tienen aplicaciones directas a lo que nosotros vamos a ir trabajando, ¿ya? En el caso de la materia también cumple con ciertas propiedades que podemos distinguir. Por ejemplo, la materia posee un volumen, la materia posee densidad, la materia posee masa, la materia por lo tanto podemos aplicar fuerzas y podemos estudiarla, ¿ya? ¿Cómo se relaciona específicamente la materia y la energía? Nosotros podemos ver, ¿cierto?,
que la materia puede sufrir distintos cambios o modificaciones gracias justamente a esta energía. Como la energía puede tener múltiples formas, si nosotros pensamos en una de las más comunes, que es justamente el calor, podemos ver de que la materia, al ser sometida a esta energía llamada calor, puede sufrir distintos cambios de estado, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios de estado? Normalmente a nosotros nos han explicado, ¿cierto? Y nosotros tenemos el conocimiento desde pequeños de que son 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero no son los únicos. Existen además otros estados de la materia, como el estado de plasma, pero cabe destacar de que los 3 fundamentales son sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? ¿Cómo se relacionan estos estados? Por ejemplo, a medida de que yo entrego calor a un sistema, la temperatura va a aumentar y se van a generar estos cambios de estado. Por lo tanto, la materia puede tener distintas formas. Estas formas van a depender de la energía y las 3 más comunes son sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Voy rápido con esto porque en general son conceptos que la mayoría de ustedes manejan y solamente los estamos revisando, ¿ya? Nosotros también, o ustedes, en algún momento del colegio, ustedes hablaron sobre los tipos de mezclas o las sustancias. Y nosotros sabemos de que existen mezclas que pueden ser heterogéneas y mezclas que pueden ser homogéneas. ¿Bien? Cuando hablamos de una mezcla heterogénea, como las que tenemos acá arriba, ¿cierto?, en la diapositiva, nos referimos específicamente a aquellas mezclas en las cuales se pueden apreciar sus componentes, ¿ya? Por ejemplo, si yo miro este vaso que tiene arena y agua, veo claramente que la arena está en el fondo y el agua está en la parte de arriba. Lo mismo con todo el resto. En este caso de esta ensalada, yo puedo distinguir los ingredientes que conforman parte de esta ensalada. Como desde un punto de vista macroscópico, yo puedo distinguir cuáles son esos ingredientes, yo puedo hablar y puedo clasificar esta mezcla como una mezcla heterogénea. ¿Bien? En química, nosotros normalmente o habitualmente no trabajamos con mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas generalmente son productos de reacción o son el resultado de una reacción. Con lo que nosotros mayoritariamente trabajamos son con mezclas homogéneas. Y las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales no se distinguen partes. Por ejemplo, si yo veo esta mezcla de agua con sal, yo no puedo decir que en tal o cual punto hay sal y en tal o cual punto hay agua, sino que lo veo como un todo. Lo mismo sucede con este perfume, con esta otra solución, con el acero, por ejemplo, ya que es una aleación, ¿cierto? Una mezcla sólido-sólido. En todos estos casos, yo no distingo partes desde el punto de vista macroscópico. Y a estas mezclas homogéneas, cuando nosotros estemos hablando desde un punto de vista químico, las vamos a denominar soluciones o disoluciones. Estas son disoluciones, todas nuestras mezclas homogéneas. Ahora, ¿para qué me sirve saber si estoy en presencia de una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea, por ejemplo? Cuando nosotros realizamos trabajos en el laboratorio, la técnica mediante la cual nosotros vamos a separar una sustancia de otra, principalmente se va a deber a lo que yo quiera separar. Ya, una mezcla heterogénea tiene un tratamiento distinto a una mezcla homogénea. ¿Bien? Además, ¿cierto? Dependiendo qué voy a realizar en el laboratorio, yo puedo clasificar los cambios que van a ocurrir en esta disolución, en esta solución, en esta parte, en esta sustancia, mediante cambios químicos o cambios físicos, ¿ya? ¿Cuándo voy a estar en presencia de un cambio físico y cuándo voy a estar en presencia de un cambio químico? Un cambio físico es lo más común, porque es cuando una sustancia no pierde su identidad. Sigue siendo lo mismo a pesar de que desde un punto de vista quizás visual, yo veo que se transformó. Por ejemplo, ¿cierto? Si volvemos al caso del estado de los cambios de estado de la materia, cuando tengo agua, si yo aplico calor, o sea, aplico energía al agua, esta va a pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿ya? Pero en ambos casos, esta sustancia no cambió. Sigue siendo agua, solo que una es agua líquida y la otra es agua gaseosa. Por lo tanto, ese es un cambio físico, ¿ya? Mientras que cuando estoy en presencia de un cambio químico, la sustancia pierde su identidad, se transforma en algo completamente distinto. ¿Cuáles son esos cambios? Por ejemplo,
Cuando ustedes queman un papel, ¿ya? Yo sé que todos hemos quemado en algún momento algún papel, y en esos casos se produce, ¿cierto?, que originalmente era papel, y posteriormente se va a transformar en ceniza. Por lo tanto, hay un cambio. La sustancia pasó de ser una a ser otra, totalmente distinto. Eso es un cambio químico. ¿Dónde más? Un caso que ustedes van a ver bastante cuando el próximo semestre tengan bioquímica. Por ejemplo, ¿qué sucede con las proteínas? Cuando yo tengo un huevo y ese huevo lo someto a calor, lo caliento, ¿cierto? La clara del huevo, que originalmente era transparente, va a pasar a tener un color blanco. Dejó de ser una cosa para transformarse en otra. Ahí, en alguno de esos casos, vamos a tener un cambio también químico. Ahora, los cambios químicos, y principalmente cuando estemos trabajando en un laboratorio, ustedes los van a poder visualizar debido a que muchas veces cuando ocurre un cambio químico hay un cambio de coloración, por ejemplo. Una sustancia que era incolora pasa a ser morada, que era azul pasa a ser verde. Lo podemos apreciar también porque se liberan algunas sustancias que originalmente no estaban. Por ejemplo, ustedes tenían una solución la cual era líquida y agregaron algo, ¿verdad? Y eso empezó a liberar gases, ¿ya? Todo eso me está indicando de que está existiendo un cambio químico en ese proceso. Y la energía siempre va a estar asociada a los cambios químicos. Por ejemplo, nosotros podemos clasificar las reacciones dentro de dos grandes grupos. Uno de ellos corresponde a las reacciones de tipo endotérmica y otro de ellos corresponden a las reacciones de tipo exotérmica. ¿Cuándo estoy en presencia de una reacción endotérmica? Una reacción endotérmica es aquella que necesita energía para ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, un cambio de estado. Del estado líquido nuevamente al estado gaseoso, yo necesito aplicar energía y específicamente energía en forma de calor. Por lo tanto, en ese caso, yo estoy haciendo una reacción endotérmica o en presencia de una reacción endotérmica. Otra reacción quizás menos visible, por ejemplo, puede ser la fotosíntesis, ¿ya? Para que la fotosíntesis se pueda llevar a cabo, se necesita absorber, que la planta absorba la energía del sol para transformarla posteriormente, después de muchos pasos, en carbohidratos, ¿ya? Ese también sería un ejemplo de una reacción endotérmica. Por otro lado, también vamos a encontrar reacciones exotérmicas. Es el otro extremo. ¿Cuándo estoy en presencia de una reacción exotérmica? Voy a estar en presencia de una reacción exotérmica cuando se libera energía. Generalmente lo más común es que esta energía se libere en forma de calor. No es la única forma de energía, pero es la más común. ¿Cuándo estoy en presencia de una reacción exotérmica, por ejemplo? Los procesos de respiración celular, ¿ya? Cuando sus mitocondrias, ¿verdad?, realizan todo el proceso y se forman ATP, esos ATP o esas moléculas que almacenan energía se van a romper y van a generar reacciones de tipo exotérmico. Cuando reacciona ácido concentrado con agua. Cuando yo mezclo un ácido con agua, y ustedes lo van a hacer en el laboratorio, y tocan ese matraz o tocan ese tubo de ensayo, se van a dar cuenta que se calienta rápidamente. Y eso es porque estamos en presencia de una reacción de tipo exotérmico. ¿Bien? Bueno, chicos, esos son básicamente hasta el momento como los conceptos más básicos que nosotros vamos a utilizar, y son conceptos que en teoría ustedes deben manejar, y yo estoy segura que los manejan, porque vienen, ¿cierto?, de la PSU, vienen de su colegio y lo han estado trabajando. Materia, energía, cambio de estado, reacción química, ¿verdad? Son algunas de las cosas que nosotros vamos a utilizar en un lenguaje habitual durante las clases teóricas y durante también los laboratorios. Ahora ya vamos a partir con una materia que quizás no todos han visto, pero que la mayoría también debe haber estudiado, que corresponde a los modelos atómicos. ¿Ya? Bueno, antes de entrar a los modelos atómicos propiamente tal, nosotros debemos saber de que existió una persona, en realidad existieron muchas personas antes de Cristo, en el siglo V, siglo IV antes de Cristo, que eran griegos, y los griegos creían en el origen de la materia, o creían, ¿cierto?, que la materia estaba formada por pequeñas partículas, las cuales eran indivisibles, y esas partículas los griegos las denominaban átomos. Ya de hecho en Grecia existía una escuela de atomistas, o sea que creían justamente en esto,
y para ellos los átomos eran la parte más pequeña de la materia, ya no podía llegar a un punto más pequeño, y cada átomo iba a depender de la sustancia de la cual estaba formada. Por ejemplo, un átomo de agua iba a ser una gotita minúscula de agua. Un átomo de fuego iba a ser una gotita minúscula, ¿cierto? Una pequeña partícula de fuego. Eso era para los griegos. Los griegos durante mucho tiempo creyeron en esto, pero esta teoría no avanzó más de ahí, quedó como en una teoría. Hasta que posteriormente, ¿cierto? Ya pasó toda la época desde la Edad Media y todo eso, se vuelven a retomar estas teorías para poder comprender cómo la materia se transformaba. Recuerden que, ¿por qué nos saltamos tanto desde los griegos hasta Dalton, como en el año 1800, para poder llegar a conformar una teoría que explique de qué está hecha la materia? Recuerden que durante todo ese tiempo, la humanidad fue viviendo distintos procesos históricos, en los cuales nosotros encontramos también, por ejemplo, el oscurantismo, que muchas personas se les tildaba de brujos o se asesinaban por tratar de hacer descubrimientos o ir en contra de la religión o de los modelos que existían en ese momento. Por lo tanto, era toda una osadía tratar de proponer de qué estaba hecha la materia, y uno de los que propuso o entabló la primera teoría atómica para mantener, ¿cierto?, abierto este debate, fue justamente Dalton, ¿ya? Para Dalton, que es el caballero que podemos ver acá, él nos dice en general de que recoge todos estos postulados y todas estas ideas expresadas por los griegos, y él nos dice de que la materia efectivamente está formada por algunas partículas muy pequeñas, que estas partículas también eran indivisibles, y a las cuales se llaman átomos. Como ustedes recordarán, ¿cierto?, de sus cursos de química del colegio, átomos significa justamente sin división, ¿ya? Para Dalton, además, los átomos tenían características dependiendo del elemento que los conformaban, ¿ya? Y que eran iguales para los átomos de un mismo elemento, pero que eran distintos entre átomos de diferentes elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Suena un poco enredado, pero en realidad quiere decir que, como ustedes pueden ver acá en el diagrama, todos los átomos de hidrógeno son iguales entre sí, exactamente iguales. Tienen el mismo color, el mismo tamaño, la misma forma, el mismo peso. Los átomos de oxígeno entre sí, que acá aparecen en rojo, también son iguales entre sí. Pero si yo comparo los átomos de hidrógeno con los átomos de oxígeno, son distintos entre ellos, ¿ya? Ese es uno de los primeros postulados que hace Dalton en su teoría atómica. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, pero entre distintos elementos son diferentes. Además, Dalton nos dice que estos átomos de estos elementos se pueden combinar entre sí. Y dependiendo de cómo se combinen, es que va a dar origen a los distintos compuestos químicos o a las distintas sustancias. Por ejemplo, todos conocemos la fórmula del agua. El agua es H2O. Eso quiere decir que por cada 2 átomos de hidrógeno se une a uno de oxígeno y forma el agua. Y el agua nosotros la conocemos, es la sustancia que podemos tomar, ¿cierto?, que es bastante inocua para nosotros y nos permite la vida. Pero si yo modifico esa relación, y en lugar de tener por cada 2 átomos de hidrógeno 2 de oxígeno, hago una nueva mezcla de 2s2, ¿ya? Voy a formar una sustancia que es totalmente distinta. De hecho, H2O2 es el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Y esa agua, para nosotros, ¿verdad?, es letal, ¿ya? Entonces cambia mucho dependiendo de cómo se mezclan estos átomos. Las sustancias son totalmente distintas, ¿ya?, dependiendo de esta proporción. Otra cosa, finalmente, que nos dice Dalton, es que siempre estas combinaciones de átomos se realizan a través de números enteros y sencillos, ¿ya? Eso quiere decir, y ustedes se van a dar cuenta cuando comiencen a buscar fórmulas químicas, de que jamás yo voy a tener una fórmula química, por ejemplo, C, que representa el carbono, C48H3/4, ¿ya? Los números fraccionarios o los números decimales no existen dentro de los compuestos químicos. Nunca voy a tener que un átomo de bromo, por ejemplo, se mezcla con medio átomo de hidrógeno, o que un átomo de cloro se mezcla con 3/4 de átomo de yodo, ¿ya? Eso no va a suceder. Siempre estas relaciones van a ser en números enteros, 3s1, 2s2, 4s5, y en la proporción más simple posible.
Es muy extraño, al no ser que estemos expresando un polímero, y ni con eso, que encontremos fórmulas moleculares, por ejemplo, de C428, H316, oxígeno 16.500. ¿Ya? Los números generalmente son pequeños. Y cumplen entonces los principios de parsimonia que son habituales en ciencias. ¿Ya? Ya. Dalton propuso entonces su primera teoría atómica. Si nosotros revisamos un poco los postulados que nos hizo Dalton, nos vamos a dar cuenta de que algunos de ellos son correctos, pero también nos vamos a dar cuenta de que algunos de ellos son incorrectos. Por ejemplo, su primer postulado, cuando nos dice que los elementos están formados por partículas muy pequeñas e indivisibles, aquí ya, ¿cierto?, encontramos un error. ¿Bien? Que en la actualidad nosotros podemos decir que es un error, porque los átomos en realidad no son indivisibles. Los átomos sí se dividen. ¿Y en qué se dividen? Se dividen en partículas subatómicas, como son los electrones, los protones, los neutrones, y a su vez, ¿cierto?, se dividen en partículas aún más pequeñas. Por lo tanto, este postulado queda actualmente, ¿cierto?, fuera de la teoría moderna. ¿Ya? Otra cosa que Dalton nos dice es que los átomos de un mismo elemento son idénticos. Y eso no es tan así, porque nosotros conocemos, ¿cierto?, de que existen isótopos, isóbaros e isótonos. Los isótopos, por ejemplo, son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico. Por lo tanto, por decirlo de una forma muy coloquial, su peso es distinto, a pesar de que sean átomos del mismo elemento. Por lo tanto, este segundo postulado también tiene esa falencia. Los átomos de un mismo elemento, si bien son casi iguales, no necesariamente el 100% de los átomos de ese elemento van a ser idénticos. Tenemos los isótopos, por ejemplo. Este postulado, el cual nos dice que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento y que se relacionan en números enteros y sencillos, sigue cumpliéndose hasta la actualidad. ¿Ya? No hay ninguna diferencia hasta el momento. Bueno, yo creo que sí. Y por último, Pero que una quiero saber si he tenido química evaluaciones, ¿no? la Y como separación de tenido y los todo eso. átomos, Que yo no sé eso cuándo también evaluación, va a obviamente seguir recién cumpliendo. empiezo. Disculpe, Pero como alguien que está es difícil. hablando y no se escucha lo que dice, profe. ¿Ya? Entonces, para que activen sus micrófonos, por favor. Sí, chicos, cuando ustedes no quieran que se escuche lo que hablan, tienen que presionar el icono del micrófono y ahí quedan silenciados. Entonces La pueden, Rocío o si alguien le habla alguna cosa, lo pueden silenciar. ¿Ya? Ok, ahí sí. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dalton, Dalton simplemente nos está mostrando una teoría. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y un modelo, por ejemplo? La teoría no lleva experimentos asociados, ¿ya? En una primera instancia, antes de que pase a ser algo más formal. Por lo tanto, Dalton llegó a estas conclusiones con algunos experimentos sencillos, pero él no diseñó ningún modelo atómico. Esa es una pregunta que mucha gente se equivoca, sobre todo cuando la ponen en la PSU, porque piensan que Dalton fue el que realizó el primer modelo atómico. Eso no es así. Dalton fue el primero en decir, ¿ya?, de qué estaba hecha la materia. Y el primer modelo atómico nosotros vamos a encontrar que lo propuso a finales de 1800, principios de 1900, Thomson, ¿ya? Thomson elabora, ¿cierto?, este modelo que es conocido como el modelo de budín de pasas. ¿Y en qué consiste este modelo? Este modelo, como su nombre lo dice, para Thomson el átomo era una masa positiva, como un queque, como la masa de un queque. E incrustada en esta masa íbamos a encontrar los electrones, cuya carga era negativa. ¿Ya? Fue el primer modelo. ¿De dónde viene esta idea de Thomson de proponer este modelo? Básicamente de los estudios que se hacían con rayos catódicos en ese momento. En ese momento, a la par, a medida que se estaban descubriendo cuál era la estructura atómica real, se estaba haciendo una serie de estudios de radioactividad y de otro tipo de radiación. Y entonces, este modelo, que lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva de rayos catódicos, fue fundamental para poder llegar a la conclusión de este modelo. En este modelo, vemos que se emite, ¿cierto?, a través de una sustancia en la cual está el vacío, una serie de partículas
Y este tubo de rayos catódicos tiene una zona que es un cátodo y una zona que es un ánodo. En el cátodo es una lámina de carga negativa y el ánodo es una lámina de carga positiva. Por lo tanto, las partículas que tienen carga negativa se van a sentir atraídas por el ánodo. Y las partículas que tienen carga positiva se van a sentir atraídas o se van a desplazar hacia el cátodo, ¿ya? Thomson descubrió específicamente aquellas partículas que se dirigían hacia el ánodo y las denominó aniones, ¿ya? O, mejor dicho, después, específicamente electrones, ¿ya? Y en base a este movimiento es justamente que Thomson establece su modelo. En realidad, este modelo es el primer modelo atómico, es la primera aproximación a la materia, y el mayor aporte que hizo Thomson fue que descubrió justamente que existía una partícula y que esta partícula se denominaba, o él la denominó, electrón. Además, con sus experimentos de rayos catódicos, él logró determinar la relación que existía entre la carga y la masa del electrón. Él no pudo dar un valor concreto, él no dijo la masa del electrón es tanto y la carga del electrón es tanto, pero sí estableció de que existía una relación entre ambos parámetros. ¿Bien? Ahora, si no hubiese sido por Thomson, quizás su alumno, que es Rutherford, no hubiese podido llegar a establecer su propio modelo. Para Rutherford, el modelo atómico de Thomson tenía falencias. Básicamente él llegó a estas falencias mediante un experimento, que seguramente ustedes lo conocen, que es el experimento de la lámina de oro. En este experimento, él toma una lámina de oro muy, muy delgada, como el grosor de un cabello o incluso menos, y él dispara partículas alfa hacia esta lámina, ¿ya? Si el modelo de Thomson hubiese sido cierto, la mayoría de las partículas no hubiesen tenido el comportamiento que Rutherford pudo observar. ¿Qué pudo observar? Rutherford observó que la mayoría de las partículas atravesaban, las partículas alfa, todo esto, son partículas bastante grandes y que tienen carga positiva, ¿ya? ¿Qué observó él entonces? Él observó que las partículas alfa eran capaces de atravesar esta lámina de oro sin ningún problema en su mayoría, pero que raramente, ¿ya? Y aquí viene lo extraño, una cierta cantidad desviaba su trayectoria, o sea, no seguía una línea recta, sino que una vez que atravesaba esta lámina, se desviaba en alguna inclinación, con alguna inclinación. Y todavía una menor cantidad ya rebotaba prácticamente al llegar a la lámina de oro, lo cual era imposible desde un punto de vista físico, porque la lámina de oro era tan delgada y estaba formada mayoritariamente, ¿cierto?, por estas cargas positivas que iba a poder atravesar sin ningún problema. Pero entonces, él llegó a la conclusión de que en realidad el modelo atómico planteado por Thomson debía tener algún error. Él siguió trabajando en esto y llegó a la conclusión, efectivamente, de que el modelo atómico anterior estaba errado. Y él propone entonces este modelo que es el más común, el más conocido, el que nosotros tenemos más asimilado, que corresponde al modelo planetario. Y en este modelo, él nos dice de que el átomo en realidad es mayoritariamente vacío, ¿ya? No existe nada en él. Y eso nosotros en la actualidad también sabemos que es así. Que además iba a tener un núcleo pequeño, muy condensado, y que este núcleo tenía carga positiva. Y alrededor del núcleo, nosotros íbamos a encontrar que los electrones orbitaban alrededor de él, así como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Para él los electrones orbitaban alrededor del núcleo, ¿ya? De esta manera, entonces, él puede explicar el comportamiento de las partículas alfa al pasar a través de la lámina de oro. Porque la mayoría, ¿cierto?, atraviesa sin ningún problema la lámina de oro, básicamente porque para Rutherford el átomo está vacío. Por lo tanto, las partículas pueden pasar por cualquier zona y rara vez se van a encontrar con materia, ¿ya? O algo denso propiamente tal. Las partículas que desviaban, en este caso, su trayectoria, eran aquellas partículas que pasaban a cierta distancia del núcleo. Recuerden que las partículas alfa tienen carga positiva y que el núcleo atómico tiene carga positiva. Por lo tanto, ahí hay una repulsión. Entonces, si se acercan al núcleo, se desvían un poco por efecto de la repulsión. Y explicaba entonces aquellas trayectorias que tenían cierto ángulo de distanciamiento. Y por último, encontrábamos todas aquellas partículas que rebotan
eran básicamente las partículas alfa que pasaban muy cerca del núcleo, casi a punto de colisionar. Por efectos de repulsión, nuevamente, ¿cierto? Carga positiva con carga positiva, estas se desviaban prácticamente en 180 grados, ¿ya? Debido entonces a su hallazgo, también Rutherford ganó el Premio Nobel de Física en el año 1908. Pero no es todavía el modelo determinante o el modelo final, ¿ya? Después de esto, pasaron varios años y en este punto ya se empezó a mezclar lo que era la física clásica con la física cuántica. Y nosotros desde el punto de vista químico le debemos bastante a los físicos cuánticos, gracias a que ellos lograron describir o hacer las primeras aproximaciones a los modelos atómicos. Acá nosotros nos vamos a encontrar con el modelo atómico de Bohr. ¿Cuál es la diferencia principal entre el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico de Rutherford? Una de las principales diferencias es que Rutherford, ¿cierto? En su modelo, que se conoce como modelo planetario, los electrones giran indefinidamente, infinitamente, ya en órbitas alrededor del núcleo, como lo hacen, insisto, los planetas alrededor del Sol, ¿ya? Bohr dijo o se dio cuenta de que esto era imposible, porque a medida que los electrones van girando con el núcleo, esto involucra una pérdida de energía. Y si en realidad este modelo fuera cierto, tendría que llegar a un punto en que la energía se acabe, porque cierto, la energía no es eterna, no existen los sistemas aislados completamente, y este electrón debía colisionar con el núcleo. Eso no sucede, porque nosotros sabemos que la materia es indestructible, solamente se transforma. Por lo tanto, Bohr dice de que en realidad los electrones no giran en órbitas alrededor del Sol, alrededor del núcleo, perdón, sino que lo hacen a partir de estas órbitas circulares, las cuales están cuantizadas energéticamente, ¿ya? Aquí ya Bohr introduce conceptos físicos propiamente tal, como son los quantum de energía, y que estas órbitas, además, tienen una energía discreta. ¿Qué quiere decir esto? La energía que está en la órbita 1 es menor que la energía que está en la órbita 2, y a su vez la energía de la órbita 2 es menor que la energía de la órbita 3. Es decir, a medida que nos alejamos del núcleo, va aumentando la cantidad de energía. Y estas órbitas de energía, al estar cuantizadas, al tener una cantidad fija de energía, lo que hacen es impedir que los electrones se muevan hacia el núcleo. De esta forma, los electrones no colapsan con el núcleo, sino que se van a mantener siempre dentro de su propio nivel, ¿ya? Entonces, una de las principales características de este modelo es que vamos a tener órbitas circulares estacionarias. Estas órbitas son fijas y los electrones se van a mantener en esos niveles o en esas órbitas de energía, ¿ya? Ellas son las que impiden que los electrones se vayan a cualquier parte del átomo. Y esto obviamente él no lo corrobora simplemente con palabras, sino que hay una serie de ecuaciones, ya como las de Maxwell, que nos van a acreditar específicamente que este modelo funciona, ¿ya? Dentro del modelo atómico de Bohr es que nosotros también podemos explicar los fenómenos de emisión y los fenómenos de absorción de energía. Dicho de una forma muy sencilla, ¿qué es la emisión o la absorción de energía? Los electrones, y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos configuración electrónica, siempre van a intentar ubicarse en el nivel más cercano al núcleo porque le involucra una menor energía. Y en la naturaleza todo involucra menor energía. Entre menos energía tenga un proceso o involucre un proceso, va a ser mejor, ¿ya? Los electrones entonces se ubican en un nivel, por ejemplo en este caso están en el nivel 1, este electrón que se da acá. Si yo le entrego energía a este átomo, ya pues energía que puede ser en forma de calor o en forma de radiación, este electrón va a pasar entonces del nivel 1 de energía, perdón, del nivel 2 de energía al nivel 3. Y eso es lo que nosotros conocemos como un salto cuántico o un estado excitado de la materia. Cuando un electrón está en un nivel superior al que le corresponde, nosotros vamos a hablar de un estado excitado de la materia, ¿ya? Posteriormente, los electrones no pueden mantenerse infinitamente en un nivel energético o en una órbita que no le corresponde, sino que estos electrones deben volver a su nivel energético. Y eso entonces, para que ese electrón
pueda volver al nivel energético al cual pertenece, realiza entonces un salto cuántico de un nivel mayor a un nivel menor, se devuelve. Y para poder devolverse, libera energía. Y eso es lo que nosotros conocemos como emisión. Generalmente cuando se devuelve este electrón, esa emisión se realiza en forma de luz, ¿ya? Y esa luz es, por lo general, fluorescente. Y ese es el principio, por ejemplo, por el cual funcionan las pulseras fluorescentes o las sales de colores que se calientan para los autos de carrera, ya para que emitan humo de colores, es a través justamente de este fenómeno. El modelo de Bohr, si bien es un modelo que nos permitió obtener toda esta información, aún le faltaban algunas cosas. Por ejemplo, él puede explicar matemáticamente a la perfección el átomo de hidrógeno, cómo se comporta su núcleo, cómo se comporta su electrón, pero su teoría o su modelo atómico no puede ser aplicado a otros elementos que tengan una mayor cantidad de electrones. Por lo tanto, si bien este fue el modelo inicial, más acercado a lo que es la realidad, actualmente nosotros no trabajamos con el modelo atómico de Bohr, sino que actualmente nosotros trabajamos con el modelo mecánico cuántico. Y el modelo mecánico cuántico ya es el que nos va a dar pie a lo que es la configuración electrónica, que nosotros vamos a comenzar a ver ya desde mañana, ¿ya? Este modelo mecánico cuántico está basado en algunos principios, en realidad no es un modelo que tenga un solo autor. Por ejemplo, nosotros anteriormente dijimos modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr. En el caso del modelo mecánico cuántico, no se lo podemos atribuir a una sola persona porque involucra o existe el aporte de muchos científicos para llegar a la construcción de este modelo. Uno de ellos fue Heisenberg, que es uno de los más conocidos, ¿cierto? Pero también tenemos a Schrödinger y tenemos a otras personas que participaron en esto. ¿Qué nos dice Schrödinger? Schrödinger nos dice que no podemos determinar de forma simultánea la posición y la velocidad a la cual se mueve una partícula. Por lo tanto, este principio se conoce como el principio de incertidumbre. Además de eso, gracias a las ecuaciones de Schrödinger también, nosotros podemos establecer que los electrones tienen un comportamiento dual. Esto no quiere decir que actúan como si fueran solo energía, pero también actúan como si fueran materia. O sea, dependiendo de cómo yo lo vea, los electrones en un átomo tienen ambas características. Y finalmente, la ecuación de Schrödinger, o el aporte de Schrödinger, ya que también Heisenberg participó, ¿cierto?, o llegó a las mismas conclusiones, él nos dice de que cómo se va a comportar los electrones en base a la energía de este átomo. Juntando todos estos postulados, es entonces que nosotros podemos establecer este modelo mecánico cuántico. Este modelo mecánico cuántico lo vamos a ver en su profundidad cuando comencemos a ver configuración electrónica y la formación de los enlaces químicos. Es el modelo actual, es el modelo que nos sirve en la actualidad para poder describir el comportamiento de los electrones, y básicamente se describe a través de ecuaciones que son ecuaciones diferenciales, las cuales nosotros no vamos a estudiar. Pero estas ecuaciones diferenciales nos van a establecer la posición de los electrones en el átomo. ¿En qué parte aproximadamente del átomo van a estar dichos electrones? ¿Bien? Ok. Por último, ¿cómo está conformado un átomo? Un átomo está conformado por 3 unidades fundamentales. ¿Existen más? Sí, existen más, pero estas son las 3 principales. Protones, electrones y neutrones. ¿Ya? El átomo, ya lo habíamos dicho, es la cantidad más pequeña de la materia. No lo podemos dividir de forma sencilla. Este átomo solamente se va a poder dividir a través de procesos complejos, que son procesos nucleares, ¿ya? La química nuclear. Está compuesto por un núcleo. En el núcleo se concentra la mayor cantidad de la masa del átomo, ¿ya? Es la parte que en realidad le confiere su peso, su densidad al átomo. Y alrededor de este átomo nosotros vamos a encontrar los electrones. Este modelo que ustedes pueden ver acá es más bien un modelo planetario, hace enfoque a un modelo planetario. ¿Ya? Los electrones, en comparación a los protones y a los neutrones, tienen una cantidad de masa muy pequeña, son muy pequeños y se encuentran a la vez muy alejados del núcleo. La mayor parte del átomo es vacío.
¿Cuáles son algunas de las características de estas partículas subatómicas? El protón, por ejemplo, podemos decir que tiene carga positiva, se le da una masa aproximadamente 1 unidad de masa atómica, y vemos que su masa es muy pequeña, estamos hablando de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, ¿ya? Y lo vamos a designar, nosotros le vamos a dar una carga de +1 cuando trabajemos con estructura atómica, y su símbolo va a ser una P con un signo más. En el caso del neutrón, que es esta partícula de carga neutra, que también forma parte del núcleo atómico, tiene una masa muy similar a lo que es la masa del protón, tiene una masa de unidad de masa atómica, no tiene carga eléctrica, y su signo generalmente es una N con un cerito, ¿ya? De neutrón. Y el electrón, como ustedes pueden ver, es muy, muy, muy pequeño en relación al protón y al neutrón, ya está en el orden de -28. Su carga es exactamente igual a la del protón, pero con carga negativa, y lo vamos a designar con una letra E minúscula. ¿Ya? El núcleo atómico está formado, como le había dicho anteriormente, por protones y neutrones, donde la cantidad de protones es lo que nosotros vamos a designar, o nos va a permitir conocer el número atómico del elemento. Cada elemento que aparece en la tabla periódica tiene un número atómico distinto, y ese número atómico corresponde a la cantidad de protones. Si ustedes observan una tabla periódica, el hidrógeno, por ejemplo, que tiene número atómico 1, es porque en realidad tiene un protón en su núcleo. El helio, que tiene número atómico 2, es porque tiene 2 protones en su núcleo. Y así sucesivamente, ¿ya? Este número, habitualmente, nosotros lo vamos a designar X, representa el elemento, en la zona de abajo del elemento. ¿Ok? Ahora, en la tabla periódica, todas las tablas periódicas son distintas y va a depender de la que ustedes tengan, dónde va a aparecer este número atómico. En muchas aparece arriba a la derecha, en otras aparece arriba a la izquierda y en otras aparece abajo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a distinguir cuál es el número atómico entonces? A forma de dato, el número atómico siempre es un número entero, porque un átomo no tiene medios o cuartos o tercios de protones, siempre tiene un número entero de protones. ¿Bien? El número de arriba, que se designa con la letra A, corresponde al número másico. Y este número másico me va a dar, como su nombre lo dice, la masa del átomo. Y la masa del átomo está dada por la suma de protones más neutrones. ¿Bien? Por lo tanto, si su tabla periódica no tiene esta forma, no tiene esta configuración o esta nomenclatura, ¿cómo voy a distinguir cuál es cuál? Si ustedes se fijan, el Z, el número atómico, siempre va a ser un número entero, mientras que el número másico, A, va a ser un número decimal. ¿Bien? Por lo tanto, su tabla periódica, el que es número entero, el número atómico, y el que aparece con decimales, va a corresponder al número másico. Además de eso, nosotros los átomos los podemos encontrar en forma de iones. Iones son átomos los cuales tienen carga eléctrica. Y esta carga eléctrica puede ser negativa, ¿ya? Es decir, que tiene un exceso de electrones. Hay más electrones que protones en ese átomo. ¿Ya? Por eso su carga negativa. Vamos a encontrar átomos que son neutros, que en la mayoría es como aparecen en la tabla periódica, en la cual la cantidad de electrones y de protones es exactamente la misma. Y por último, podemos encontrar iones positivos, en los cuales la cantidad de electrones es menor que la cantidad de protones. Eso es importante, chicos, y si lo pueden marcar por ahí, que en un átomo lo que va a cambiar es la cantidad de electrones. Nunca se va a modificar el núcleo. O sea, nunca voy a tener un átomo, ¿cierto?, que es positivo porque le agregué un protón. Eso no sucede, al no ser que estemos en presencia de una reacción nuclear. ¿Ya? Lo que se modifican en todas las reacciones químicas son la cantidad de electrones. Eso es lo que se modifica. Por ejemplo, en este caso de acá, bueno, alguien me está preguntando si masa y peso es lo mismo. No, no es lo mismo. Sobre todo si ustedes lo enfocan desde el punto de vista físico. Un físico le da un ataque si yo digo peso. Porque peso es una fuerza y es la relación que existe entre la masa y la gravedad. ¿Ya? Este producto es lo que nosotros denominamos peso. Para nosotros los químicos no es tanta la diferencia. ¿Ya? De hecho, si ustedes buscan en libros más antiguos de química, se utiliza con bastante, sin asco por así decirlo, y bastante común,
que masa y peso se utilicen como sinónimos. Bien, pero el concepto realmente debiera ser masa. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno habla de masa atómica, o sea, de peso atómico, en realidad no estamos refiriendo a masa atómica. ¿Ya? Eso. Bien. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un átomo. Este átomo es un catión de magnesio. ¿Cómo sé que es un catión? Porque tiene una carga positiva, una carga +2. Eso quiere decir, entonces, que este átomo, en comparación a su átomo neutro, al que aparece en la tabla periódica, perdió 2 electrones. ¿Bien? Según la nomenclatura que nosotros acabamos de ver, este átomo de magnesio, este numerito que está acá abajo, debiera corresponder al número atómico, ¿ya? Que es 12, y el número de arriba corresponde al número másico, que es 24. Por lo tanto, el número atómico, 12, en el fondo me está diciendo que este átomo tiene 12 protones, ¿ya? La cantidad de neutrones. Si los protones son 12, y yo sé que el número másico es 24, esto quiere decir que la cantidad de neutrones van a ser 12, ¿ya? ¿Cómo hago esa relación? Yo sé que el número másico, A, corresponde a la suma de protones más neutrones. Si A es igual a 24, y ya sé que tengo 12 protones, ¿cuánto me falta para llegar al 24? 12. Ya de ahí viene la cantidad de neutrones. Y finalmente, la cantidad de electrones. Si este átomo fuera un átomo neutro, debiese tener 12 protones y 12 electrones. Como tiene una carga +2, significa que perdió 2 electrones, por lo tanto, la cantidad total de electrones va a ser de 10. ¿Bien? Veamos ahora con un anión. 35. ¿Ya? Bien, muy bien. En este caso, ¿cierto? Encontramos de que este es un anión porque tiene carga negativa. Quiere decir que este elemento, este átomo, tiene un electrón más que su átomo neutro que aparece en la tabla periódica. Bien, el 35, ¿cierto? Representa la cantidad de protones porque es el número atómico, Z. Por lo tanto, este compuesto, este elemento que está acá, tiene 35 protones. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad de neutrones? Sabemos, ¿cierto?, que el número másico es de 79, ¿sí? De los cuales 35 son protones. Por lo tanto, 79 menos 35 nos va a dar la cantidad de neutrones, que es 44. ¿Bien? Y por último, la cantidad de electrones. Si este átomo estuviera neutro, como tiene 35 protones, tendría 35 electrones. Tengo un electrón de más, porque tengo una carga que es -1. Por lo tanto, voy a tener 36 electrones. ¿Ya? Lo mismo sucede en este oxígeno. Número atómico 8, por lo tanto, 8 protones. Número másico 16, de los cuales 8 son protones. Por lo tanto, los 8 que nos faltan van a ser neutrones. Y la cantidad de electrones, 8, ¿cierto? Más 2 electrones por las dos cargas negativas extra que tiene este átomo, y nos va a dar un total de 10 electrones. ¿Ya? Acá lo mismo, 22 protones. La diferencia entre 48 y 22, 26 neutrones. Y como es un átomo neutro, si tiene 22 protones, debe tener 22 electrones. Repito, ¿cómo sé que está neutro? Porque de este lado no aparece ninguna carga eléctrica. Si no aparece ningún número, +1, +2, +3, -1, -2, -3, etc., es porque este átomo está neutro. ¿Ok? Bien, ¿algunos ejercicios que ustedes pueden realizar? Por último, los tipos de átomos. Nosotros vamos a encontrar algunos átomos que son isótopos. Isótopos quiere decir que son átomos de un mismo elemento, ¿ya? Que tienen la misma cantidad de protones. Si tienen la misma cantidad de protones, es el mismo elemento, porque eso es lo que diferencia un elemento de otro. Pero su masa es distinta. Por lo tanto, la cantidad de neutrones entre estos átomos es distinta. ¿Esto es común en la naturaleza? Es bastante común. De hecho, la gran mayoría de los elementos químicos sí tienen isótopos, ¿ya? Alrededor solamente de 20 elementos no tienen isótopos, el resto todos los tienen. Otra clase de átomos, los isóbaros. Los isóbaros, ¿cierto?, van a tener igual a, es decir, van a tener la misma masa,
pero van a tener el distinto Z. O sea, son elementos distintos que por alguna razón tienen la misma masa, ¿ya? Tienen la misma cantidad de neutrones. Ejemplo, los que ustedes pueden ver acá. El hierro y el níquel, el cesio y el selenio. Mismo número másico, distinto número atómico. Y por último, los isótonos, que son aquellos elementos, ¿cierto?, que son distintos, tienen distinto número másico, tienen distinto número atómico, pero tienen la misma cantidad de neutrones. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene esto de importante que tengan distinta cantidad de neutrones? En química, la química que nosotros vamos a ver no es muy importante, pero para todas aquellas personas que realizan reacciones nucleares, la cantidad de neutrones es fundamental a la hora de poder determinar una reacción. ¿Ya? Bueno, y algunos ejercicios que ustedes pueden realizar desde su casa. Y sería la presentación. Esta presentación, chicos, esta clase en general fue una clase introductoria. Por eso una clase corta, que la vimos rápidamente en los conceptos, porque es lo más básico que ustedes deben saber para que podamos ingresar entonces a nuestras clases de química y poder ir avanzando. La clase, una vez que ahora terminemos, yo la voy a subir a Deca y va a ir acompañada de una guía de ejercicio, la cual ustedes van a poder ir desarrollando. ¿Bien? Nos vemos entonces. Antes de terminar, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que quiera compartir algo? Sí, yo tengo una duda. Dígame. Con respecto a Dalton, en realidad él no hizo ningún tipo de experimento, ¿no? Solamente hizo postulados. Hizo postulados, claro. O sea, en realidad para elaborar una teoría como la que él hizo, sí debió haber realizado algún tipo de experimento, pero sus experimentos fueron sencillos y lo llevaron a diseñar estos postulados teóricos, ¿ya? No hay datos duros en realidad que avalen estos postulados y no hay un modelo de atrás que también lo especifique. De hecho, cuando lo analizamos, si te diste cuenta de los 4 postulados, 2 de ellos son erróneos y los otros 2 simplemente nos sirven para seguir desarrollando lo que es la teoría atómica, ¿ya? Pero lo que es importante es que él rescató todos estos conceptos que estaban olvidados y postuló la primera teoría atómica moderna, ¿ya? Porque esto no se había tocado durante muchos años. Y él fue el primero entonces en llevar a cabo esta inquietud a la comunidad científica. Ya. Y el que sigue, que no sé cómo se ¿Thomson? llama, Thomson o no. Sí, Thomson. Sí. ¿Él? Hizo como el primer modelo Es el primer modelo atómico atómico, sí. Él concreto. el que postuló su primer modelo atómico y lo hizo con experimentos de rayos catódicos. Él observó que habían partículas con carga negativa, ¿ya? Y esas partículas con carga negativa, entonces, él las denominó electrón. Ese es su aporte. Y él establece entonces este modelo que es el de Budín de Pasa, que rápidamente queda desplazado por el modelo de Rutherford. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La otra era que, ¿por qué ocupó una lámina de oro Rutherford para hacer el Para hacer su experimento. experimento y otra cosa? Ajá. En realidad, él pudo haber ocupado cualquier metal, ya cualquier metal que fuera delgadito y que tuviera las características. Ahora, ¿qué diferencia el oro de otros metales? Que el oro es bastante inerte, ¿ya? Entonces, con eso, al utilizar oro, él se aseguraba de que de poder ver solamente un fenómeno a la vez y que no fuera la sumatoria de otras cosas. El oro está dentro de los metales que menos se dilata, por ejemplo, por lo tanto sufriría menos efecto al aplicarle partículas, calor, temperatura, es más estable, simplemente por eso. Pero si utilizara otro metal, también debió haber visto el mismo fenómeno. Ya, gracias. Profe, y tengo una duda. Dígame. ¿Por qué algunas partículas alfa se dispersaron? Las partículas, cuando tú dices dispersar, ¿te refieres a que no sigan una trayectoria en línea recta? Sí, sí. Ya. Se dispersaron por lo siguiente. Voy a ampliar un poquito este. Bueno, no se ve mucho, pero tú puedes observar de que esta es la partícula alfa. Acá hay una caja, obviamente acá hay una fuente de poder que hace que estas partículas se disparen como una pistola. Y las partículas alfa serían balas, ¿ya? Y esto va a chocar acá con esta lámina. Entonces, si nosotros vemos un poquito el modelo anterior, que era el modelo de Thomson,
La mayoría del átomo es carga positiva, pero una carga positiva dispersa. Es como una nubecita, ¿ya? Muy blandita, muy dispersa para Thomson. Entonces estas partículas alfa, como van a gran velocidad, son balas, hay que imaginarlas como balas, debieran atravesar. Imagínate disparar a una hoja de papel, la bala debiera seguir una trayectoria recta, ¿ya? La mayoría de los disparos o de las partículas alfa cumple con eso, pero hay algunas pocas que pasan a través de la lámina, pero se desvían, ¿ya? Y otras pocas rebotan, prácticamente en 180 grados. Entonces, ¿cómo Thomson podía explicar esto? Perdón, ¿cómo Rutherford podía explicar esto? Básicamente por su modelo de átomo. Acá está su modelo. En su modelo, entonces, hay un núcleo que es muy chiquitito y este núcleo tiene carga positiva. Los electrones se encuentran lejos del núcleo, muy lejos, ¿ya? Girando alrededor del núcleo, pero a una gran distancia. Entonces las partículas que siguen derecho, que son su mayoría, es porque pasan a través del vacío, porque hay mucha distancia entre el núcleo y el electrón, ¿ya? Entonces las partículas atraviesan sin ningún problema la lámina. Las que se desvían, como las partículas alfa tienen carga positiva, y el núcleo tiene carga positiva, esas partículas que se desvían es porque pasan cerquita del núcleo. Entonces se enchuecan un poco para no chocar con el núcleo, se repelen, es repulsión, ¿ya? Esas son las que se desvían. Y las que todavía se desvían aún más es porque esas partículas, por un tema de probabilidad nomás, pasan muy cerca del núcleo o casi chocan con el núcleo. Entonces, positivo con positivo se repelen y finalmente se devuelven. Esa es la explicación que le da Rutherford. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No sé si se aclara tu duda. Profesora, ¿me podría explicar el tema de las energías exomorfas, no sé? La diferencia entre una reacción exotérmica y endotérmica. ¿Eso? Sí. Ya. Sí. Las reacciones químicas, cuando imaginas que tú estás en un laboratorio y estás mezclando dos sustancias, tienes dos tubos de ensayo y los mezclas, como en las películas. Entonces, hay reacciones que cuando tú las mezcles se van a calentar, por ejemplo, van a liberar calor, como en los videos que de repente suben en, no sé, en Instagram y cosas así, donde hay como explosión y todo eso. En ese caso, se está liberando energía, mucha energía. Y esas reacciones en las que se libera energía de forma abrupta, que puede ser en forma de calor, en forma de luz, son las reacciones exotérmicas. ¿Ya? Cuando mezclo A con B, se libera energía, que puede ser exagerada y todo el cuerpo. En cambio, hay otras reacciones que si yo no le aplico energía, no van a ocurrir. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si tú tienes un vaso con agua, es un cambio de estado, pero lo vamos a aplicar a un cambio de estado. Si tú tienes un vaso con agua y tú quieres transformar esa agua de estado líquido a estado gaseoso y lo dejas en una mesa a 20 grados Celsius, eso no va a ocurrir, ¿ya? O va a tardar muchísimos años en que pase de un estado a otro. ¿Cómo tú aceleras ese proceso? Aplicándole calor, ¿cierto? Se pasa del estado líquido al estado gaseoso porque le estoy aplicando calor. Esas reacciones, todas aquellas reacciones que necesitan que yo le aplique algún tipo de energía, son reacciones endotérmicas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú quieres preparar cemento, o quieres preparar cemento desde la roca, llevarlo a cemento, en ese proceso se hace en un horno. Ya como tú lo estás haciendo en un horno, ese proceso sería una reacción endotérmica. Estoy aplicando calor, ¿ya? Esa es como la diferencia. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Sí, profe. Dígame. Bohr igual postuló un modelo atómico, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos 3 modelos atómicos. Tenemos el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr. ¿Ya? Bohr también postula un modelo, pero un modelo que se basa en la física cuántica, ¿ya? Que en ese momento era nueva, totalmente nueva, estaba recién inventándose
esa rama de la física. Y el modelo de Bohr nos dice de que el átomo tiene un núcleo, ¿ya? Positivo, donde están los protones y los neutrones, y que los electrones, ¿ya? No giran alrededor del núcleo como lo decía Rutherford, ¿ya? Que es el modelo anterior, sino que están inmersos en una órbita definida, y que esos electrones se van a mover solo en esa órbita, no van a salir de ella, ¿ya? Porque esta órbita está cuantizada, tiene energía, y esa energía impide que el electrón se mueva libremente entre una órbita y otra. La única forma que un electrón se mueva sería aplicándole una energía externa. Y esa aplicación de energía externa es lo que nosotros conoceríamos, ¿cierto?, como estado excitado de la materia, ¿ya? Y el último modelo, que sería el cuarto modelo, que es el modelo actual, que es el modelo que utilizamos hoy en día, es el modelo mecánico cuántico, ¿ya? Que ese se basa en el aporte de muchos científicos y que principalmente lo vamos a estudiar cuando veamos configuración electrónica, o que esa sería su aplicación más directa. ¿Eso contesta un poco tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ya. Profe, disculpe, es que en el chat de la reunión hablaron que algunos no están inscritos en la asignatura de química. Entonces Ok. no pueden acceder a... Sí, lo que pasa es que sí, me han llegado un par de correos de algunas personas, por ejemplo, que están tomando el ramo por segunda vez. Eso, la inscripción de asignatura lo hace o está autorizada a hacerla solamente la jefa de escuela, ¿ya? Por lo tanto, eso tienen que pedirlo directamente a la jefa de escuela, que abran los cupos para hacer la inscripción a través de intranet. Una vez que ustedes están en intranet, que tienen la asignatura inscrita, a mí me aparece en mi intranet su nombre y sus datos. La solución para que le puedan comentar a sus compañeros que no están en la asignatura es que ellos me envíen su root mediante correo electrónico y yo lo incorporo en ADECA. Pero ojo, chiquillos, que el estar en ADECA no significa que ustedes tengan la asignatura inscrita, ¿ya? De todas formas, ustedes después tienen que hacer el trámite de hablar con su jefa de escuela e inscribir la asignatura en intranet, ¿bien? Pero por mientras, como igual está bastante desordenado este semestre, yo no tengo problema en que envíen el root, lo incorporo a DECA y así tienen acceso a las clases, a las diapositivas, a las guías y a rendir sus notas. Y una vez que regularicen la situación, ya subimos las notas a intranet como corresponde y todo, ¿ya? Para que igual estén tranquilos. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Profe. Dígame. Es que en el PowerPoint sale que el agua con gas es una mezcla homogénea y le quería preguntar por qué, ya que se distingue el gas del agua, o no sé si no entendí. Sí, perdón, eso lo quería hacer el alcance. La solubilidad, no hice la mención correspondiente. La solubilidad de un gas en agua va a depender de la temperatura, ¿ya? Si la temperatura es muy baja, que fue lo que no hice la explicación acá, ese gas se va a solubilizar con el agua y va a formar una mezcla homogénea, ¿ya? Pero a medida que la temperatura va subiendo, el gas se va desprendiendo o se va separando del líquido, formando finalmente una mezcla heterogénea, ¿ya? Te quería hacer el alcance. El agua con gas o líquido o mezcla de líquido-gas en realidad va a depender directamente de la temperatura y de la presión a la cual nosotros estemos hablando, si es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Bien. Gracias. De nada. Ok. ¿Estamos entonces, chicos? ¿Más dudas? Sí. Ya. No, me refería a que estamos. ¿Cómo? Me refería a que ya estamos. Ya, ok. Ya, chicos, entonces nos vemos mañana. Las primeras clases son teóricas, no vamos a tener ejercicio ni nada de eso. Y a medida entonces que vamos avanzando, vamos a tener más ejercicios y quizás va a ser un poco más complicado hacer las clases. No más complicado, sino que vamos a tener que ir trabajando para ver el tema de su duda y su consulta. ¿Ya? Bien. Nos vemos entonces. Cualquier cosa, ya saben, por correo electrónico. Yo les voy a dejar inmediatamente la diapositiva en ADECA junto con la guía de ejercicios. Así que nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Les envío el correo con la reunión para mañana. ¿Ya? Gracias.
Chao a todos, que estén bien. Profe, chao. Adiós.